Muy buenas tardes. A continuación vamos a presentar el periodo arcaico. Somos el tercer grupo. Está conformado por Sofía Pérez, Nicolás Chiguazuque, Angélica Arteaga, Jacob Quintero y quien les habla, Camilo Pérez. A continuación procederemos a explicar este periodo. El origen de la civilización romana se remonta a la mitad del siglo VII a.C. Esta época empezó el proceso de formación de la sociedad política romana. A este periodo se le conoce como el periodo de la Civitas Quiritaria. Su estructura fue esencialmente aquella de las civitas, y su ciudadanía fue rigurosamente restringida a los miembros de las gentes patricias, es decir, a los quírites. ¿Y quiénes son los quírites? Eran originarios de la Civitas Quiritaria, eran de estirpe latino-sabina. Y por allá en el siglo VI a.C. sufrieron el dominio de las potentes familias etruscas que innovaron profundamente la estructura de la comunidad, sobre todo desde el punto de vista militar. Fase latino-sabina. Esta es la primera fase de la historia del Estado critario. Esta se da en el siglo VII y VIII a.C. Tuvo 4 reyes: Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio y Anco Marcio. Rómulo, fundador de Roma aproximadamente en 753 a.C., después de tener un conflicto con los sabinos, reinó por un tiempo con Tito Tasio, que era el rey de los sabinos, con el fin de traer paz y fusionar a los latinos con los sabinos. En esta fase se dan las bases de lo que sería la gran ciudad quiritaria, y la economía estaba basada en el pastoreo. Las familias, que eran dirigidas por el pater family, eran comunidades concentradas alrededor de una granja, y en esta se ejercía el pastoreo. La fase etrusca del periodo arcaico se desarrolla alrededor del siglo VI a.C. Se dice que paralela a la Civitas Quiritaria existía una civilización más avanzada, los etruscos, que tenían una política de expansión y conquista. Debido a esa política le declaran la guerra a los latinos sabinos, que eran una sociedad un tanto más primitiva y poco desarrollada. Para evitar la guerra propusieron que se continuara en alianza, estableciendo que todos los reyes fueran etruscos. Esto se considera el tercer feudus de bona fides. Dado el sistema patriarcal y hermético, comienza a resaltar una clase de súbditanza, los plebeyos, que no tienen una ascendencia de patricios. Los plebeyos, con el tiempo y su aumento poblacional y organizacional, comienzan a formarse como plebeyado, con instituciones políticas, asemejándose a las que tenían los patricios. Los plebeyos fueron aumentando en número hasta ser el 78% de la población de Roma, e incluso alcanzaron a tener más patrimonio que los mismos patricios, pues trabajaban fuertemente. El rey etrusco fue Tarquino Prisco, que gobernó del 616 al 578 a.C. Posteriormente, del 578 al 535 a.C., llega Servio Tulio como rey de Roma. Y frente al deseo de los plebeyos de hacer parte del gobierno, Servio Tulio crea el Exercitus Centuriatus, del cual podían hacer parte los plebeyos liderados por un patricio. El Exercitus Centuriatus fue una estrategia política, pues se les permitía a los plebeyos hacer parte del gobierno, pero solo siendo parte del ejército. Es decir, en realidad los plebeyos seguían sin tener una verdadera participación política. Sin embargo, los plebeyos, conscientes de esta estrategia, comienzan a desarrollar otra, denominada la secesión, que con el tiempo los llevará a lograr todos sus objetivos políticos y organizacionales. Entre el 535 y el 509 a.C. llega Tarquino el Soberbio, que dadas sus políticas tiranas y exclusivistas, diferentes a las de sus predecesores, termina siendo expulsado del poder por los plebeyos, acabando así por siempre con la monarquía en Roma y comenzando con una nueva, la fase de crisis. La fase de crisis se dio entre el año 509 al año 367 a.C. Se enmarcó por una crisis tanto interna como externa. Externa porque en ese tiempo se estaba librando una batalla entre los pueblos vecinos, e interna porque estaba en auge la revolución patricio-plebeya. En esta parte, el ejército Centuriatus tuvo un papel muy importante para la plebe, porque fue el comodín que ellos tenían para hablar de tú a tú con los patricios.
El ejército centuriatus se abrió paso entre los plebeyos, porque para estar al frente de esas batallas se necesitaban más soldados, y la plebe era mayoría. Los patricios poseían mucho poder, pero no eran suficientes para completar un ejército o una legión. Por esta razón necesitaban la ayuda de la plebe. Claramente esta oportunidad la usaron muy bien porque se llegó a un acuerdo donde la plebe podía aspirar a ser cónsul, y esto junto al cónsul patricio fue y se dio una diarquía consular. El acuerdo patricio-plebeyo fue algo muy importante porque la plebe obtenía algo de poder y ya no estaba a merced de los patricios, sino que ya tenían voz y voto en los asuntos. Las leyes Liciniae Sexti, como así se conoció el acuerdo entre patricios y plebeyos, se dio entre Sexti, que era un plebeyo, también y Licini, que era un patricio. En esta fase se publicaron las 12 tablas, específicamente en el año 449 a.C. Estructura estatal de la ciudad quiritaria. A pesar de las múltiples variaciones debido a los diferentes mandatos, en este periodo se pueden dar dos características. La primera es la concentración de los ciudadanos en un centro urbano exclusivo para ellos. Y la segunda es que se dan ciertas cualidades que se le atribuyen a las personas cuya línea sanguínea pertenece a aquellos que ayudaron en la fundación de Roma y en la fundación del Estado. La población en la ciudad quiritaria se dividía en tres: los ciudadanos, los súbditos y los extranjeros. Los ciudadanos eran aquellos que poseían la ciudadanía romana, exclusivo de los patricios, y los súbditos eran aquellos que hacían parte de la subditanza romana, integrada por los clientes y los plebeyos. Los clientes estaban en condición intermedia entre el hombre libre y los esclavos. Por otro lado están los plebeyos, que eran una población excluida de la ciudadanía. Estos eran agricultores, comerciantes y artesanos, y estaban en una revolución permanente para ejercer sus derechos. Y por último están los extranjeros, que eran huéspedes transitorios y temporales. Ahora bien, vamos a hablar de los elementos constitutivos del gobierno. Como primer ítem tenemos las asambleas populares, que estas a su vez se dividen en dos: la Asamblea Popular Constitucional Deliberante, Comitia Curitaria. Esta asamblea era única para los ciudadanos romanos de la Civitas Quiritaria. Era una asociación sagrada que funcionaba como unidad de voto. Quería decir que era un convenio general de los patricios. Todos tenían que ser de sexo masculino, una edad puber. Pero esta comitia curitaria, según la tradición, fueron de dos especies. La número 1, Comitia Galata. Tuvo una cierta función participativa, pero de forma pasiva. También tuvieron una asistencia material para su cumplimiento. Pero en la fase de crisis de la Civitas Quiritaria eran convocados exclusivamente por el Rex Sacrorum o por el Pontificex Maximus. La otra comitiva era la Curiata. Esta comitiva Curiata era simplemente a título de tomar en conocimiento y aprobar de una forma ficticia la persona o el nuevo monarca a quien debían obedecer en tiempos de paz y de guerra. Ahora bien, pasando a las asambleas populares extraconstitucionales de la Civitas Quiritaria, en la fase de crisis de la Civitas Quiritaria en el siglo V y IV a.C., se vio emerger al lado de la comitiva curitaria dos asambleas populares extraconstitucionales, muy influyentes en la práctica. Estas dos asambleas extraconstitucionales fue donde la plebe se valió para inferir en el gobierno de las civitas y así realizar consecuentemente su revolución. La primera asamblea era la Concilia Plebis Tributa.
Esta era la Asamblea Popular Extraconstitucional de los plebeyos. Esta nace de un carácter revolucionario, en protesta del predominio patricio. La segunda Asamblea Extraconstitucional fue el Exercitus Centuriatus. Esta asamblea con el pasar del tiempo va adquiriendo funciones de Suprema Asamblea del Populus Romanus, pero en forma posterior y oficialmente asume la calidad de Asamblea Popular Constitucional Deliberante, con el nombre de Comitia Centuriata, después de la conquista obtenida en el compromiso patricio plebeyo en el año 367 a.C. Como segundo elemento constitutivo del gobierno tenemos el Consejo Superior Directivo del Senado. Fue inicialmente la Asamblea de los Patres, de las gentes quiritarias, y se transformó poco a poco a partir de la fase etrusca in Concilium Regis, formado por los Patres Familiarum de mayor juicio, sensatez, prudencia y edad. En el ámbito de la categoría de los patricios eran senes senatores. Se dice que este senado fue instituido por Rómulo, que inicialmente era un número de 100 miembros y luego pasó a 300 miembros. Y ya pasando al tercer elemento constitutivo del Estado tenemos al rey, que es el rex. Es el jefe de la civitas quiritaria, en el plano civil, político, militar y religioso. Fue inicialmente el rex, escogido del seno del colegio de los patres. Pero los sucesos de este periodo y esencialmente en la fase de crisis determinaron variaciones en este cargo supremo. Se puede decir que para este periodo la monarquía al menos tuvo 3 constantes. Número 1, que fue religiosa. Número 2, fue monocrática. Y número 3, fue vitalicia. Y como último elemento constitutivo del Estado tenemos los sacerdotes de la civitas quiritaria. Aunque eran extraños a la verdadera y propia organización del gobierno quiritario, tuvieron notables funciones de auxilios en la aplicación de las atribuciones de las reglas gubernamentales. Estaban organizados en colegios sacerdotales, solo para patricios, los cuales eran vitalicios y se renovaban por cooptatio, es decir, por escogencia autónoma. Estos tenían la importante función de celebrar la Sacra Publica pro Populo. En fin, de ellos dependía la organización y el funcionamiento estatal. Y es por ello que era exclusivo los colegios sacerdotales para los patricios. El fatum, que son los ordenamientos de las comunidades preciudadas. Se divide en 3. Primero, el sistema del fatum. Es lo que está permitido y esta predicción se da en el marco de la sociedad, puesto que la sociedad misma es la que considera bueno lo que se puede hacer dentro del sistema del nefas. Era lo prohibido, pero a diferencia del anterior, que era algo que la comunidad podía decidir, esta era más exclusivo, porque solo se daba por parte de los pater familias, pero con un poco de más autoridad los sacerdotes, porque ellos tenían la capacidad de hablar de los designios divinos y lo que los dioses consideraban universal. Por último, está el sistema de la talia. Esta es la reacción a la violación del nefas y su sanción correspondiente. Los infractores del nefas eran inaceptables y tenían que aceptar la ira de los dioses que se iba contra ellos. El ius quiritum, o derecho de los quiritus, era un sistema restringido, pues solo tenían cabida los patricios. Era un derecho oral no escrito que se creó a través de las costumbres de los mayores o mores maiorum. Era entonces un derecho consuetudinario, que se transmitía de generación en generación. El pater se lo comunicaba a su hijo varón, y cuando éste se convertía en pater, también se lo comunicaba a su hijo varón, y así perduró con es el encargado de una determinada familia. Era como un pequeño rey dentro de su familia. Él imponía las sanciones, castigos y prohibiciones, pero siempre solo dentro de su familia. Ningún otro pater family podía meterse con su familia, eran familias con el mismo vínculo sanguíneo. La gens estaba a cargo del pater gentium, que era el pater más anciano de su gens. Ese pater gentium creaba normas, dio solución a los problemas habituales de la época así.
Si había un problema entre dos miembros de la misma familia, lo resolvía el pater family. Si había un problema entre dos miembros de distinta familia pero de la misma gens, lo resolvía el pater gentium. Y como los patres eran los únicos sujetos de derecho, de darse un problema entre dos miembros de distintas familias y de distintas gens, debían presentarse los dos pater gentium ante el rey, interponiendo una actio o acción. El rey, asesorado por el Senado y los colegios sacerdotales y haciendo uso de una de sus facultades, la jurisdictio, emitía una sentencia. La sentencia era de obligatorio cumplimiento, y quien la incumplía cometía un grave delito, denominado perduelio, que era la alta traición al Estado romano, y cuya pena era la decapitatio. Es por eso que fue un sistema considerado cerrado y hermético, pues todos los que podían participar eran exclusivamente paters, y nadie distinto a ellos tenía cabida. Una de las fuentes del Ius Legitimus Vetus fue la creación de las 12 tablas, que se dio a mediados del siglo V a.C. El Senado decidió enviar una comisión de 3 magistrados a Atenas para conocer la legislación que regía el gobernante griego Solón. Estas tablas fueron inspiradas por el principio de la igualdad ante la ley, a partir del conocimiento adquirido por la comisión romana que se instauró en Grecia para aprender sobre las leyes de Solón y en general sobre la legislación griega. Se puede inferir que las 12 tablas tienen gran influencia griega enfatizada en la adopción de una ley con carácter vinculante, la escritura de la ley para obtener algo semejante a seguridad jurídica y la igualdad ante la ley. Las tablas 1, 2 y 3 contienen todo lo relacionado con el derecho procesal privado. La ley 1 establece las reglas de cómo abrir y cerrar un procedimiento. Acciones judiciales en que en virtud de la ley de las 12 tablas podrían ejercer los ciudadanos romanos para la defensa de sus derechos. La ley 2 continúa haciendo una descripción muy precisa de cómo seguir el procedimiento, como la presencia obligatoria del juez durante el juicio, se ocupa del robo y sus castigos. Al igual que la tabla 1 estableció una rutina para llevar a cabo juicios, la tercera ley habla sobre el juicio y las sanciones que deberían aplicarse a los deudores. Uno de los castigos, por ejemplo, establecía que los acreedores podían vender al deudor para pagar la deuda. Asimismo, decretó que una propiedad tomada del enemigo podría ser devuelta al antiguo propietario por la fuerza. Esta ley debe entenderse dentro de su contexto histórico, ya que la esclavitud estaba permitida en Roma. También consagra el derecho a la propiedad privada, incluso cuando pertenecía al enemigo. En la tabla 4 se escribe las potestades que tiene el pater familias en relación con su familia, el poder un hijo emanciparse del poder del pater, siendo esto la primera vez que le daba algún límite al pater, y el plazo de gestación si el presunto padre muere. En la tabla 5 establece las normas para la herencia y tutelas, así como el orden que se deben dar a las sucesiones en caso de que no haya un heredero. Heredaba el agnado y por último heredaban los gentiles. Igualmente trata sobre los menores de edad e hijos con alguna enfermedad mental y lo relacionado a la curatela. Las tablas 6 y 7 se enfocaron en los negocios jurídicos, que serían derechos de obligaciones y derechos reales. ¿Cómo regulaban el negocio jurídico? Lo hacían por medio de las obligaciones, donde el deudor era obligado a pagar a su acreedor, y de sus figuras utilizadas eran estas: stipulatio o sponsi y el nexum. En los derechos reales se regulaban la cesión de los bienes muebles e inmuebles. Sus figuras eran las siguientes: mancipatio y la in iure cessio. En las tablas 8 y 9 aparece implícitamente la distinción entre dos ámbitos del derecho penal, el público y el privado. Se caracterizan porque contienen tanto normas muy arcaicas como normas modernas, lo que muestra un periodo de transición. El público se ocuparía de lo criminal o ilícito, penales que eran atentados contra el pueblo romano, como el perduelio o traición al pueblo, y de los ilícitos más graves como el homicidio. Los criminales eran sancionados con la pena capital o en su caso el exilio. El privado se ocuparía de los delicta, ilícitos privados de menos gravedad y de persecución a instancia de la víctima o de sus familiares. Estos eran castigados dependiendo de la gravedad del mismo. Delicta serían delitos de daños a bienes de terceros, robo, la inuria o delitos de lesiones.
En la tabla 9 se establece la prohibición de concesión de privilegios por lo que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. En la tabla 10 se contendrían normas sobre enterramientos e incineraciones, funerales, entre otras. Se prohibía el enterramiento en la ciudad, estableció leyes que garantizaban el respeto por las tumbas y los muertos. Las tablas 11 y 12 hablaban sobre la prohibición de contraer matrimonios mixtos. Estas dos tablas resaltan las diferencias entre patricios y plebeyos, que los primeros se negaban a eliminar. Se destaca la prohibición del matrimonio mixto, es decir, matrimonio entre plebeyos y patricios. Sin embargo, gracias a la ley Canuleia, se derogan las prohibiciones frente a las uniones mixtas.